Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo presenta Evangelismo en tiempos de COVID-19. Pueden ir haciendo sus preguntas. Si hay alguien que ya ha leído el material y tiene preguntas, las puede ir poniendo. Dedicaremos un tiempo un poquito antes de finalizar para ir contestando, o en algunos puntos estaremos contestando las preguntas, ¿verdad? También por el chat del WhatsApp, que aquí lo tengo abierto desde mi teléfono. Ahí estaremos también teniendo este momento de tendremos este momento de, para preguntar ahí con mucho gusto. También por ahí vamos a estar checando preguntas y todo. Y por otro lado, bueno, mantener los micrófonos cerrados, por favor, mientras esté dando mientras esté dando el curso, mientras esté hablando, ¿verdad? Y en el momento que yo pida algún comentario, alguna opinión, pueden abrir su micrófono y con orden vamos teniendo esta retroalimentación y que sea pues de bendición. ¿Verdad? Ya está el hermano Tony Vargas, es un pastor de California. La verdad, bienvenidos a todos ustedes, a Nora también, Castillo. Somos alrededor de 50 personas las que vamos a estar en este curso, que es una bendición, la verdad. Yo, la verdad, no me imaginé esta respuesta, la verdad, me imaginaba una respuesta menor, pero Dios hace las cosas grandes y maravillosas siempre. Siempre Dios hace las cosas grandes. De esa manera, ahí está Nora. Ok, Nora, bienvenida. Héctor Canul, Tony Vargas, Aarón Beltrán, Ángel Landeros, Carmen Guzmán, Claudia, Elías Pérez, Edith, Elisa Martínez, Elvia García, Gloria Ortega, mi hermana Gloria Ortega de El Salvador. Tenemos que están incorporando de El Salvador unas hermanas, se van a ir incorporando, se está incorporando hermanos también de Colombia, que va a ser de mucha bendición porque ellos ya tienen también tiempo en evangelismo y esto es para retroalimentarnos, ayudarnos, acompañarnos en este proceso todos, y la verdad ha sido una bendición. Se seguirán realmente en el chat, permítanme, alguien está en mi chat. Estamos Aurea y Aarón. Ok, perfecto. Está Aarón Beltrán y está Aurea también. Perfecto, qué bueno, hermanos. Me da gusto que podamos estar juntos. Son las 9:07. Vamos a dar 3 minutos para iniciar. 9:10 yo creo que es buena hora. Mientras iré admitiendo a más. Voy a mostrar por aquí el curso, por aquí los voy a estar mostrando, lo voy a estar compartiendo con ustedes. Pasa. Ahí estamos viendo el curso. ¿Quién habla, perdón? ¿Alguien? Ok, ahí está el curso. Bienvenida, Fátima Cárdenas. Ese es, digamos que el documento, ¿verdad? Los que ya lo tuvieron oportunidad de revisar, esa es la portada, Evangelismo en tiempos de COVID, ¿verdad? Y el curso, pues el versículo lema de alguna manera del curso es Mateo 28 del 18 al 20, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios por este versículo que nos da la gran comisión, que es lo que hemos venido a hacer como discípulos del Señor. Voy a empezar este tiempo con, le voy a pedir al hermano Joel que dirija este tiempo en oración para dar inicio, ahora sí, a la capacitación. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Ok, vamos a orar. Padre, te agradecemos esta noche
la vida, la salud, tus cuidados, Señor, y la oportunidad de estar este tiempo, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Pedimos tu bendición para con mi hermano Juan Felipe, Señor, que tú seas quien lo use y que podamos también nosotros aprender más de tu palabra. Te damos la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano Joel, por la oración. Vamos a iniciar este curso, pues, como iniciamos todos los, Anayeli, bienvenida, como iniciamos todos los cristianos nuestros cursos, nuestras predicaciones, nuestros cultos, ¿verdad? Vamos a empezarlo con un himno lema. Este himno lema se llama Envíame a mí, es de la IBI, de la Iglesia Bautista Internacional, y este grupo de esta iglesia, ¿verdad? Tiene varios, digamos, alabanzas de adoración, y esta es una de ellas, y vamos a comenzar con esto. Es el himno lema porque se llama Envíame, y eso es lo que nos ha enviado el Señor. Vamos comenzando.
Para los cristianos, la iglesia, bueno, primeramente, ¿verdad? Dios nos ha encomendado la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Esa es la gran comisión que nos ha dado. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor pone el querer como el hacer en nuestros corazones y nuestras vidas para compartir nuestro testimonio. En un inicio, no nos es fácil compartir porque no conocemos todavía mucho de la palabra de Dios o de la Biblia y nos sentimos, en algunas ocasiones, como que nos sentimos, ¿cómo les podría decir? Incapacitados para hacerlo. Pero sin embargo, pues no estamos incapacitados. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es compartir nuestro testimonio de lo que va haciendo Dios con nuestras vidas y con nuestros corazones. Eso es lo importante. Entonces, la iglesia es un instrumento, precisamente, es un instrumento de Dios. Para los cristianos de todo el mundo, el Señor Jesucristo manda a ser discípulos para cumplir el mandato. Hay que ir, salir a todas las naciones. Cuando se dice que hay que ir, es que hay que agarrar nuestros piececitos, ¿verdad? Y salir ahora sí que hablarle al mundo. Podemos empezar con nuestros círculos, ¿verdad? Nuestros círculos menores, que son más cercanos, por decirlo así, al prójimo, al próximo, que es nuestra familia. Ahí es donde vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Primeramente lo que Dios está haciendo por medio de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio y lo que viene haciendo Dios en nuestras vidas. El fundamento es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sabdi, por favor, cerrar el micrófono. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy, muy importante porque quiere decir, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted no puede predicar, no puede hablar de la palabra de Dios, no puede ir a enseñar a otros si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, porque usted no ha recibido el Espíritu Santo, por lo tanto no ha puesto el querer como el hacer y no está viviendo la transformación que da el Señor, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo. Y es por eso que necesitamos, ¿verdad? Tener a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida para poder compartir. Necesitamos ser discípulos para compartir la palabra de Dios y hacer discípulos, precisamente. Ok, la iglesia sigue siendo, aquí esta primera parte es la iglesia es el instrumento de Dios. Orar por los obreros de la mies. Necesitamos estar orando porque cada día se envíen más hermanos a cumplir esa gran comisión. Todos tenemos la encomienda, sin embargo, pues hay hermanos que tienen el llamado ya sea del pastorado o de misionero para ir y levantar la cosecha de la mies o ir y a sembrar, ¿verdad? Sembrar la palabra para levantar la cosecha. ¿Quién en todo momento levanta la cosecha? No somos nosotros, es el Señor Jesucristo, es nuestro Dios, es nuestro Señor el que va a levantar esa cosecha. Precisamente ahí en Juan 4:35, la palabra de Dios dice, no sé si alguien de ustedes me la pueda leer, ahí está en el estudio, si me pueda leer ese versículo de Juan 4:35, por favor. Yo lo puedo leer, hermano. Yo Adelante, digo, hermano.
Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya Dios ha preparado ya los corazones, el campo fértil, para que nosotros vayamos y llevemos la palabra, prediquemos y levantemos la cosecha. Esto quiere decir que ya hay personas que ya están listas para recibir a Jesucristo, para doblar rodilla y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir y hablar, nosotros tenemos que hacerlo de esa manera y de esa manera pues va a ser de mucha bendición el poder, ¿cómo se llama? El poder llevar esta palabra. Ahora, en esta primera parte que estoy dando de evangelismo, es un poquito para entender el contexto de lo que es la obra evangelista, ¿verdad? Evangelística. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque esta primera parte, estas primeras láminas hablen del evangelismo hacia ciertos lugares o a nivel misionero, todos tenemos la misión, porque todos vivimos en un lugar, todos vivimos en una comunidad, vivimos en una colonia o en una ciudad. Entonces, todos tenemos la comisión. Sin embargo, es importante ver la importancia de impactar con el mensaje del evangelio para que entonces, cuando ya se haya predicado el evangelio, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en la palabra, cuando ya se haya, ¿verdad?, predicado el evangelio en todas las naciones, entonces vendrá el tiempo final. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, es muy importante porque si estamos esperando y tenemos la esperanza de la venida del Señor, tenemos que impactar naciones predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios a donde Dios nos ponga, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la calle, fuera de la iglesia, no sé, en inclusive aprovechando algunos eventos, algunas oportunidades que tenemos para predicar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y bueno, ahí hay otro versículo, ¿verdad?, que se está mencionando ahí, que es Mateo 9, 37 al 38. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, no tengo el número de cuántos millones de cristianos somos en el mundo, pero les voy a decir por qué somos pocos los obreros y somos millones de cristianos en el mundo. Porque hay hermanos en la fe que no están haciendo la gran comisión. Hay hermanos en la fe que están sentados en la iglesia y en estos tiempos están esperando que se abran sus iglesias para poder ir a la iglesia, escuchar las predicaciones del pastor, alabar y adorar a Dios, pero no están trabajando en la obra. O sea, no están llevando el evangelio. Ha habido un tiempo en las iglesias en el que se dejó de ver el avivamiento y el crecimiento de la iglesia. Y Dios nos dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Entonces debemos estar orando verdaderamente para que dos cosas. Cada vez el Señor toque más corazones de personas que lo siguen, o sea, de sus discípulos, de cada vez más hermanos cristianos que vayan y lleven el evangelio de la fe, el evangelio de la salvación, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Orar por eso, para que se dé la cosecha de obreros que vayan con sus pies y busquen y hablen de la palabra de Dios. Y por otro lado, hay que estar orando para que Dios nos envíe a nosotros. Esa es la otra. Hay que estar orando para que Dios nos envíe a nosotros y decirle, envíame aquí, envíame a mí. Porque es bueno orar para que envíe a otros, pero también es bueno orar para que donde usted esté y el ministerio que tenga y donde usted viva, también Dios le abra, ¿verdad?, el panorama para que le diga a dónde tiene que ir y a quién tiene que impactar, ¿verdad? En estos tiempos de COVID,
hasta por teléfono pueden recibir a Cristo, ¿saben? Y les voy a decir una experiencia. Yo tuve una experiencia con un amigo que le estuve enviando devocionales mucho tiempo, casi 2 años, de hablar con él por medio de Facebook, Messenger, mensajitos, enviarle devocionales. Y un día me dijo que necesitaba, y me decía, ora por mí porque estoy pasando esto, ora por mí, hasta que un día me puso en un mensaje que necesitaba saber y conocer de Jesús, que necesitaba verdaderamente ese acercamiento, que se encontraba en una situación difícil en su matrimonio, en su vida personal, ¿verdad? Y empezamos, y me dijo, ¿cuándo podemos hablar? Le dije, mira, vamos a hablar a tal hora, hoy a tal hora. Hablamos por teléfono, yo me comunico contigo, me comuniqué con él, estuvimos hablando más de 2 horas y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, no es pretexto de que nos hayan cerrado las iglesias, no hay pretexto de que no podemos, de que tenemos que tener la sana distancia, porque hay muchas necesidades y hay muchas personas que están necesitando de Dios, ¿verdad? Yo, una persona, estoy en un grupo de consejería bíblica ahí en Messenger, y un muchacho hace un año precisamente se me acercó que necesitaba a Dios, hizo su confesión de fe, lo empecé a discipular, se vino este proceso de la contingencia, tuvo que buscar trabajo, se le vinieron los tiempos y no hemos podido terminar con ese discipulado, pero sin embargo, y llegó un momento en que ahora me dijo, oiga, usted no lo sabe, me da mucha vergüenza, pero yo estuve a punto de suicidarme. Entonces, lo tuve que volver a buscar, ¿verdad? Para hablar con él, para decirle, a ver qué pasó. O sea, te alejaste de Dios, de la palabra, ¿qué es lo que ha pasado en este proceso? ¿Verdad? Entonces, necesitamos estar muy atentos de lo que está pasando, porque en estas circunstancias muchas personas se están yendo sin Cristo, se están muriendo por el COVID o por otras enfermedades y se están yendo sin Cristo. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Permítanme. Ahí está, bueno, la iglesia, el instrumento de Dios, naciones, tribus y pueblos, y volví a repetir naciones, perdón. Bueno, y etnias, quise decir ahí en esa parte. Aquí estoy tomando, aquí ya estoy poniendo números de algunas situaciones, porque, y considerando que hay invitados de Colombia y hermanas del Salvador, tomé estos ejemplos más los de México, para conocer toda esta realidad y todo lo que falta por impactar. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Esto es lo que dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús, no lo dijo nadie más. Está dicho por nuestro Señor Jesucristo, que entonces, en el momento en que se haya compartido en todas las naciones y todo el mundo haya escuchado ya el evangelio, vendrá el fin. Era lo que les comentaba, de hecho, en un principio. Y también acá viene, ¿verdad? En Apocalipsis 7, del 9 al 10, dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, ¿verdad? Entonces, estaban, o sea, todos los que estén vivos en ese momento, que vean la llegada, la venida de nuestro Señor Jesucristo, estarán alabando y clamando, pero dice que están vestidos de ropas blancas, quiere decir que son todos aquellos que recibieron a Jesús y que tienen a Jesús en su vida y que son hijos de Dios. Entonces, ellos son los que estarán alabando, ellos los que estarán clamando, los que estarán con gozo, porque los que no estén con Jesús, la palabra también dice que tendrán temor, que estarán con miedo, ¿verdad? Entonces, eso pues también es impactante en nuestra vida, porque nos lleva precisamente a
a ver cuál es nuestra realidad y por qué debemos alcanzar una gran parte de estas almas. Sabemos que podemos nosotros ir, predicar y que no todos recibirán al Señor Jesucristo, pero nosotros debemos ir y sembrar esa palabra. Y Dios preparará los corazones, ¿verdad? Ahí dice en Romanos, dice que Él, ¿verdad? Al que Él quiere, a Él le da la salvación. Y al que Él quiere endurecer su corazón, lo endurece, como lo hizo con el faraón. Entonces, Él, acuérdense que Él ya tiene para nosotros, Él ya nos ha llamado. Él nos ha predestinado a algunos. Hay otros que hay que llevarles la palabra del evangelio. Hay unos que endurecerán su corazón, que enfriarán su amor y no recibirán a Jesucristo. Pero nosotros tenemos esa encomienda. En México, fíjense, hay 56 etnias. En México hay más de 300 lenguas. Y lenguas estoy hablando de lenguajes prehispánicos o de algunos grupos étnicos, el náhuatl y todo este tipo de el mayo, en fin, diferentes lenguas que hay son más de 300 lenguas. Imagínense, tendríamos, ya hay Biblias, gracias a Dios, en náhuatl, pero todavía me parece que también en zapoteco y en mixteco se han hecho, pero todavía faltan hacer traducciones y versiones en otras lenguas que todavía, pues todavía no están en tzotzil y en algunas otras que todavía no está impactando, todavía no hay palabra de Dios en esas lenguas, ¿verdad? Y ese es un trabajo que ha venido haciendo la Sociedad Bíblica, ¿verdad? La Sociedad Bíblica de México. Es un trabajo que hace una investigación y ellos se dedican a hacer las traducciones y a partir de las traducciones imprimir el contenido de la palabra de Dios en las diferentes lenguas. Igual pasa con otros países, ¿verdad? En Colombia hay 102 pueblos indígenas. En Colombia hay 80 lenguas vivas y 20 extintas. Es un poquito menos, ¿verdad? En proporción de México. En El Salvador hay 3 grupos étnicos. En El Salvador hay 2 lenguas. La lenca salvadoreña o salvadoreño, dialecto principal, el potón. Ahí si las hermanas del Salvador me pueden ir orientando para ver si estamos en lo correcto, ¿verdad? Lenca hondureño, dialectos, el cerquín, el care, el lenca y el colo, ¿verdad? Son los dos, digamos, 2 lenguas que se hablan en algunos grupos étnicos en estos grupos étnicos de El Salvador. Hay 12,000 grupos étnicos en el mundo, más de 6,000 lenguas. 12,000 grupos étnicos en el mundo, más de 6,000 lenguas. Ahorita vamos a ver cuánto nos falta por impactar. Ahí dice que nos faltan por impactar 6,000 grupos étnicos. O sea, la mitad, el 50% de los grupos étnicos es lo que nos falta impactar en el mundo con la palabra de Dios. Ok. Mi anhelo, que su gloria llegue a las naciones. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestro objetivo, nuestra meta como cristianos. Aquí habemos cristianos de diferentes denominaciones. Lo que debemos anhelar no es hacer miembros en nuestra iglesia. No es un club. Debemos traer personas a Cristo. Amén. Debemos traer personas a Cristo. Para que esas personas también impacten con el mensaje de la sana doctrina del Evangelio. Nuestro Señor estableció su iglesia.
su cuerpo, para cumplir su misión, hacer discípulos en todas las naciones. Esa es la razón y función de cada iglesia local, de cada una de las iglesias locales que hay en todo el mundo. La pregunta y reflexión que deberíamos hacernos cada uno de nosotros es cómo yo entro en los planes de Dios para cumplir su misión. Muchas veces podemos pensar, ¿verdad? Es que yo no tengo el don de evangelismo. Es que yo no he recibido el llamado de ser pastor. Es que yo no he recibido el llamado de ser misionero. Bueno, pero Dios le ha dado dones. Le dio el don de la enseñanza. Ese don debe servir para edificar la iglesia y para que impacte con el mensaje del evangelio afuera. Le dio el mensaje, el don de servicio. Pues el don del servicio le va a servir a usted para hablar y predicar la palabra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un doctor, una enfermera, pues tienen el don de servicio. Dios les ha dado ese don. Si están en Cristo, ya se los reveló y entonces tienen eso. Entonces, su experiencia, su misericordia, su compasión por los enfermos, le va a ayudar para poder predicar la palabra, para poder llevar un mensaje de amor de Dios por medio de lo que está haciendo, por medio de su trabajo. Esa es la manera en que Dios puede impactar usando todo lo que nos ha dado. Nos ha dado talentos y nos ha dado dones. No necesito tener el don de evangelismo, no necesito tener el don de la enseñanza. Necesito tener la disposición y la voluntad para que por medio de los dones y talentos poder compartir la palabra de Dios por medio de mi testimonio y del conocimiento de la palabra y del evangelio. Esa es pues una realidad, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en estos tiempos? ¿Qué ha pasado con toda esta situación? La misión de Dios es involucrarnos para que su gloria sea llena en todas las naciones. Vemos ahí ilustraciones, ¿verdad? De todas las naciones. Debemos involucrarnos todas las naciones, todos los hermanos en Cristo, a impactar la vida de todos aquellos que nos rodean. De impactar en nuestras localidades, ¿verdad? Muchas veces sí, hay los que reciben el llamado de ser misioneros y se van que a China y que se van a Europa, y muchos de los que reciben el llamado están esperando irse a Europa, a África, a China, a Asia, pero aquí también, no sé, y entonces los mexicanos nos envían que a Colombia, que a El Salvador, que a tal parte de Europa, que a tal parte de Asia, de África. Sí, está bien. Sí, está bien, es una bendición. Pero déjame decirte que no todo es impactar nada más, o sea, ser misionero, el llamado misionero, no es nada más, ay, es que yo tengo el deseo de ir a China. Fíjense que hay un misionero, bueno, la historia de un misionero que se llama David Livingstone, que lo que buscaba era tenía el llamado misionero desde muy joven, y él fue llamado, empezó a estudiar, se empezó a preparar, se empezó a capacitar, fue al seminario, y su idea siempre desde un principio fue ir a China. Y que China, y que China, y que China. Y de repente conoció el trabajo de un grupo misionero en África, y entonces Dios le puso en su corazón ir a África. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Cómo Dios no es lo que uno así como quiere. Uno tiene que confirmar el llamado. ¿Hacia dónde? ¿A dónde debo ir? Yo debo confirmar el llamado con mi Señor. Siempre. No es donde yo quiero, donde yo imaginé, desde niño pensé. No. El Señor te va a usar donde Él te quiera poner. Y te puede poner aquí, o te puede poner en la selva lacandona, o te puede poner
en Guatemala, en Honduras. A lo mejor tú pensabas ir a Asia y de repente te puso, no sé, en Colombia, en Asia, perdón, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, a lo mejor algún país así. ¿Por qué? Porque ahí es donde necesita Dios que estés. Y ante este contexto, tenemos la ventana 1040, ¿verdad? Ustedes dirán, bueno, ¿no era un curso de evangelismo? Bueno, esto es parte del evangelismo. Que no era un curso de evangelismo donde íbamos a compartir nuestras experiencias y cómo evangelizar y cómo hablarle y qué herramientas de la Biblia podemos usar. Sí, sí lo es. Pero también lo que es, tenemos que tener el contexto de lo que está pasando en el mundo para nosotros realmente en nuestro corazón tener ese motivo de impactar y de por qué tenemos que impactar. Acuérdense que dijimos que faltaban 6,000 etnias por cubrir. Grupos étnicos, etnias, como les quieran llamar. Entonces, pues fíjense bien, ahí vemos este mapa, esa es la ventana 1040. Eso es lo que falta por predicar. Hay muchos lugares donde ya se está predicando, pero hay ciudades en las que no se ha podido predicar, pueblos, comunidades, etnias, donde no se ha podido, en toda esa ventana, donde no se ha podido impactar, o donde no se ha podido llegar, o ha sido muy complicado llegar por muchas circunstancias, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en África, muchos han tratado de ir a donde hay un grupo de caníbales. Y ha sido muy difícil poder impactar la palabra. Hay personas que lo han logrado, pero hay personas que no han salido de ahí. ¿Por qué? Porque es muy difícil, pero el trabajo que nos da el Señor, pues no es fácil, no es un trabajo que usted diga, sí es de mucho gozo, pero es un trabajo que requiere mucha preparación, que requiere también mucha voluntad, que requiere también mucho carácter, porque Dios nos va a ir formando. Ahí vemos en este espacio geográfico, ahí como dice, ¿verdad? Se encuentran grupos musulmanes, hindúes, budistas, billones de almas espiritualmente empobrecidos y que necesitan conocer el Evangelio. La ventana 1040, permítanme, comprende una vasta región de países en donde el cristianismo aún no puede penetrar. Se le llama ventana 1040 porque el núcleo de la gente todavía no alcanza en nuestro planeta. Todavía no es alcanzada, perdón, en nuestro planeta. Vive en un espacio rectangular, ¿verdad? Así, en forma de ventana, frecuentemente llamado el cinturón resistente o el cinturón de resistencia, y que se extiende desde el oeste del África al este de Asia, desde el grado 10 hasta el grado 40 al norte del Ecuador. Lo que decíamos, ventana 40-10. Es por eso que se le llama así. Entonces, una forma de ventana, como lo vemos en la imagen, una forma de ventana donde todavía falta impactar billones de personas con el Evangelio, a los que muchos no ha llegado el Evangelio. Yo no sé si algunos de ustedes les han preguntado, ¿verdad? Cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos diciendo que somos pecadores, ¿verdad? Y que no hay ni uno justo y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que para ello pues necesitamos reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y siempre nos hacen una pregunta, bueno, a mí generalmente siempre me la hacen, espero que también a ustedes, y nos dicen, oye, pero ¿qué hay de ellos? ¿Qué hay de esas personas que están, por ejemplo, en África y que no se les ha hablado de Cristo, que no conocen el Evangelio, que no conocen la palabra de Dios? ¿Van a condenarse? La respuesta, según la palabra de Dios, es sí. Oye, pero ¿por qué si no conocen la palabra de Dios? Porque para eso estamos los cristianos, porque para eso estamos los hijos de Dios, para ir a ese lugar donde falta que escuchen, para hablarles de la palabra de Dios e impactar sus vidas y sus corazones. Entonces, la respuesta es, ahora sí que no hay pretexto, porque los millones que seamos de cristianos debemos estar cerrando, ¿verdad? Filas, como un ejército, somos un ejército. Aquí hay cerca de 30 y tantos soldados
Somos un ejército, somos el cuerpo de Cristo. Y el único que tenemos de general es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de todo esto. Nosotros somos soldados. Vamos con nuestra armadura y con las armas que nos ha dado Dios para impactar con el evangelio de la palabra de Dios, para que cada día más personas lo conozcan y vengan a sus pies. Entonces no hay pretexto. No, es que mire, yo cuando voy a ir a la India, o yo cuando voy a ir a Sudán, o cómo cree, pero pues me está diciendo que se necesita cubrir esa parte. Necesitas, cuando recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo, te revela tus dones y también el llamado. Y si tienes un llamado misionero, no le puedes estar, o de pastor, en algún área de estos lugares, no puedes huir a ese compromiso como lo hizo Jonás. ¿Verdad? Jonás tenía una encomienda de hablar en Nínive. Y dijo, no, yo no voy, tú haz con ellos lo que tú quieras, es más, acaba con ellos porque son bien malos, ¿verdad? Y nos han hecho muchas maldades y no merecen nada. Esa fue la respuesta contextualizada de Jonás, ¿verdad? Huyó y le pasó todo lo que le pasó hasta que entendió que tenía que ir a hablar y Dios perdonó por un tiempo a esa nación. Porque empezaron a obedecer, empezaron a seguir con su propósito y fueron salvos. Pero otra vez vino el pecado, vino todo eso y Dios no, y se perdieron, ¿verdad? Todos aquellos que estaban siguiendo al Señor. ¿Por qué se perdieron? Porque volvieron a hacer lo malo, regresaron, ¿verdad? A la vida pasada y entonces ahí fue donde Dios, ¿verdad? Tuvo que aplicar su justicia, aun cuando ya había aplicado antes su misericordia. Pero todos ellos merecen la misericordia de Dios, por lo tanto hay que irles a hablar. No neguemos el llamado. Si tienes el llamado a ser misionero, al llamado a ir y predicar el evangelio, sea en tu país o en otro país, acude al llamado de Dios, obedece a Dios. Estamos necesitados de que se predique este evangelio en todo el mundo. Yo la verdad, yo les digo, yo no sé si un día el Señor me va a llevar a otra parte del mundo. Yo no sé si el Señor me dé un llamado misionero algún día. Por lo pronto lo tengo aquí en mi país, en mi estado, en mi ciudad. Entonces, pero lo debo hacer. No me puedo quedar en mi casa sentado esperando que Dios me diga, te voy a enviar a Sudán, órale, ve Juan Felipe. Acuérdese que el Señor llama a los que trabajan. Y el Señor, solamente cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo esta labor de evangelismo, ¿verdad? Nos llama a otras cosas o nos puede llamar a otros ministerios, pero solamente cuando trabajamos. Al perezoso, al flojo, al desobediente, pues no lo va a llamar. No lo va a llamar, porque la palabra va a ser impactada en todas las naciones con usted o a pesar de usted. O sea, Dios va a cumplir su propósito, va a cumplir su voluntad, se va a cubrir, se va a llenar la palabra y el evangelio de todo el mundo, como dice, como la arena cubre el mar. Así de sencillo. Con usted o sin usted, ¿eh? Eso Dios ya lo determinará, pero con usted o sin usted, o conmigo o sin mí, Dios va a cumplir su voluntad, va a cumplir su propósito y va a llenar la palabra de Dios en todo el mundo. Por eso es importante el impacto que podamos generar. Ahí vienen todos los países y lugares. Fíjense, Afganistán, Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Benín, Bután, Burkina Faso, Camboya, Chad, China, Chipre, Djibouti, Egipto, Etiopía, Filipinas, Gambia, Gibraltar, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Irán, Irak, Israel. Fíjense, Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Pues claro que necesitan venir a Cristo, porque es el pueblo que es una de las profecías, que el pueblo de Israel tiene que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, como pueblo, como el pueblo completo, no unos, todos. Japón, Jordán, Corea, Norcorea, Kuwait, Laos, Hong Kong, India, Lebanon, Libia, Macao,
Mali, Malta, Mauritania, Morocco, Myanmar, Nepal, Níger, Omán, Pakistán, Portugal, Qatar, Senegal, Sudán, Siria, Taiwán, Tajikistán, Tailandia, Tunisia, Turquía, Turkmenistán, el estado de los Emiratos Árabes, Vietnam Oeste, Sahara del Oeste y Yemen. O sea, todo lo que falta, imagínense. Todavía es muchísimo, muchísimo lo que necesitamos hacer. Fíjense bien, en estos países de la ventana 10, de la ventana 1040, de los casi 4 billones de personas que viven dentro de esta ventana, casi el 70% de ellas tienen menos de 35 años. Alguien pintó por ahí pero no importa. El 95% de la gente no es alcanzada por el evangelio todavía. Es el lugar con los países menos evangelizados. Esta gente puede morir sin conocer a Cristo. Entonces, el 95% de estos 4 billones, ¿verdad? El 95% de estos 4 billones son gentes que pueden morir sin Cristo, que no están siendo alcanzados. Entonces, muy importante, es una cifra muy alta. El 87% de la gente representa a los habitantes más pobres del mundo. El predominio de los 3 grandes bloques religiosos no cristianos tienen su sede en esta región. Esta es el desafío: predicar la palabra, llevar el evangelio a lugares donde no es aceptado el evangelio. Perdón, que me enviaron un mensaje. El predominio de los 3 grandes bloques religiosos no cristianos, bueno, estamos hablando del Islam, del budismo y el hinduismo. Tres religiones totalmente contrarias al cristianismo. ¿Y dónde? Mucho es perseguido el cristiano, precisamente, que tiene que estar casi escondido ¿verdad? Que tiene que estar escondido para que no sufrir las penurias de la persecución. Tiene que estar a veces hasta en coladeras, en cuartos, hablando en voz bajita para que no lo oigan porque le cuesta la vida. Budismo, pues China, India, imagínense, hinduismo y budismo, China, India, que también hay mucha persecución a cristianos. El Islam ahí donde, pues es el pueblo es un pueblo muy, no todos, pero muchos extremistas, hay mucho extremismo, mucho terrorista. El gobierno es muy duro con los cristianos, ¿verdad? Les queman iglesias, les truenan vidas, asesinan a sus familias. Es muy dura la vida en estos lugares. Por eso, pues tenemos que buscar las maneras de poder impactar con la palabra de Dios. La prostitución es desenfrenada, la desnutrición y la pobreza aumentan. La gran variedad etnolingüística, tienen diferentes lenguas y diferentes etnias, ¿verdad? Diferentes grupos sociales, inclusive dentro del Islam hay diferentes grupos sociales y no todos son muy receptivos. La existencia de grandes ciudades no alcanzadas. Entonces, ahí estamos viendo este impacto de los países de la ventana 1040, ¿verdad? Y bueno, vamos a Latinoamérica, porque vemos aquí 3 países que somos de Latinoamérica, ¿verdad? Latinoamérica ha pasado de campo misionero a fuerza misionera. Latinoamérica es capaz de cumplir la gran comisión eficazmente. O sea, de aquí pueden salir muchos misioneros, muchos pastores que pueden ir a estas naciones a llevar el evangelio. Más de 4,000 misioneros latinos. Casi 50% de misioneros en primer periodo no regresan al campo. Miren, pueden ir, vamos a suponer que que tengamos 4,000 misioneros y que vayan a estas regiones o que vayan a las diferentes regiones. De este porcentaje, solamente regresan sin éxito, desanimados,
totalmente deprimidos, tristes, el 50% de los misioneros. Y hay un 3.1% de misioneros que regresa de manera prematura, previsible y permanente. O sea, ya no quieren saber más del campo misionero en esos lugares porque ha sido muy duro. Ha sido muy duro, a lo mejor han vivido pobreza, injusticias, amenazas, no sé, impactó de tal manera el ministerio, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos en Hechos de todo lo que vivió Pablo, lo estamos viendo, lo estamos leyendo, ¿verdad? Que fue preso, que fue golpeado, que no sé qué, que fue amenazado, que casi muere apedreado, y no lo imaginamos y lo pensamos fácil, y no lo es. No lo es. Miren, El Salvador, Colombia y México son 3 lugares donde todavía se puede predicar la palabra de Dios. Es donde todavía podemos estar sin escondernos compartiendo la palabra. Aún con la oposición de la religión tradicional, que nos pueden decir lo que sea, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos aquí todavía la libertad de poder salir y hablar, salir con nuestra Biblia y hablarle a alguien. Y eso es una bendición, porque entonces eso te da mucho campo para trabajar en buenas condiciones y con el ánimo para impactar con la palabra. Hasta aquí, ¿algún comentario? Algo que quieran retroalimentar, algo que quieran decir, algo que quieran, algún comentario o alguna observación, algo que quieran retroalimentar ustedes. Adelante, por favor. ¿Todo bien? ¿Nadie quiere comentar? Entonces vamos Buenas bien. noches. Todo bien. Ok, Sandrita, adelante. Sí. No, en realidad no hay ninguna consulta, más bien muy agradecida por la invitación porque está muy interesante todo lo que nos está explicando y también concientizándonos, pues, porque si todos los que estamos reunidos conocemos al Señor verdaderamente, hemos sido llamados para presentar ese evangelio, ¿verdad? Entonces el Señor que nos ponga amor a cada uno de nosotros por las almas y para poderlo representar bien a Él aquí en la tierra. Así es que muchísimas gracias, muy interesante está. Hermano, bendiciones. Sí, quiero decirle que Dios es bueno, porque fíjese que nada menos en la mañana yo estaba viendo justo este mismo capítulo 9 y el que más me llamó la atención, todo el capítulo es interesante, pero me llamó la atención este que acabamos de ver, 9, 37 y 38, donde dice, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Entonces yo me quedé, guau, o sea, de verdad que entonces tenemos que pedirle a Dios, que es el dueño, ¿verdad? Como decía usted, el que da, el que crezca, ¿verdad? La cosecha, que mande trabajadores y primeramente nosotros, ¿verdad? Porque si pedimos que mande, pero nosotros no lo hacemos, tenemos que pedirle que el Señor nos mande y tener esta disposición, ¿verdad? Porque es un privilegio que el Señor nos da, porque hay muchos que quieren, ¿verdad? Y Dios dice, no, espérate, todavía no es el tiempo, o vos no, tenés otra misión, ¿verdad? Entonces, a mí el evangelismo desde hace un poco tiempo, de verdad que me ha llamado mucha la atención, y no es fácil, ¿verdad? Porque también hay que conocer, así como usted nos ha ido pues dando, ¿verdad? Estos mensajes y todo eso, es de ir aprendiendo para el día de mañana que vengamos y seamos confrontados, ¿verdad? Cuando lleguemos a predicarle a las personas que vengan a los pies de Cristo, tenemos que también nosotros ya haber conocido algo, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener esas preguntas y entonces tenemos que saberlas, por eso debemos de ir conociendo la palabra, ¿verdad? Para poder defendernos y muy interesante, hermano, muy interesante. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por participar. La verdad es para mí un honor servir a mi Dios. La gloria y la honra es para Dios porque Él puso este deseo en mi corazón
ya hace tiempo, pero y la verdad ha sido para mí un reto, un desafío, porque la verdad no lo había hecho yo de esta manera. Lo he hablado muchas veces en las células, ¿verdad? Hemos dado lecciones bíblicas, pero ya de esta manera, pues es la primera vez. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por usarme y por que podamos estar aquí compartiendo los unos con los otros. Son las 10 de la noche, todavía no me han cortado la transmisión. ¿Le parece si seguimos unos 15 minutos? Si tienen preguntas, si tienen alguna participación, adelante. Vamos a seguir 15 minutos hasta donde lleguemos, porque también no se trata de cansarnos y para dejar material para las siguientes veces. Vamos a empezar con ahora sí, ya conociendo cómo está el contexto general de nuestro mundo, en el impacto de la palabra de Dios, todo lo que hace falta para trabajar y predicar en todas las naciones. Entonces, ahora sí, vamos al tema central de nuestro curso, el evangelismo. ¿Cómo es que nosotros podemos entrar en el plan de Dios para llevar este valor? Ahora sí vamos a entrar en materia, como quien dice, ¿verdad? Ya vimos la historia, el contexto, el llamado, ahora vamos viendo qué es lo que Dios está poniendo en nuestros corazones por medio de este curso. Evangelismo. ¿Hay alguien que me pueda, por favor, apoyar con la lectura de lo que es evangelismo? Iván, ¿me parece bien, Iván? Muchas gracias. Iván, un hermano de Colombia. Pastor. Bienvenido, hermano. Gracias, pastor. Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, hermano. Nada más si me podrías leer qué es evangelismo, por favor. Concepto que está Sí, ahí. señor. Amén. Gracias. Está en la pantalla, si lo quieres ver. Ahí lo puedes leer. Okay. No me aparece. Es llevar las buenas nuevas a las personas y queremos hacerlo dependiendo del Espíritu Santo, unidos en un propósito, la reconciliación de esa persona con Dios. Segunda de Corintios 5, del 18 al 20. Esa es la referencia que tenemos. Es llevar las buenas nuevas a las personas sin Cristo. ¿Verdad? Ayer, el miércoles y hoy, platicábamos precisamente en la célula en la mañana, estamos viendo, terminamos de leer Romanos y empezamos con Corintios, ahí con nuestras hermanas del Salvador. Y fíjense bien, dice la palabra de Dios que Pablo nunca fue a sembrar o a cosechar o a levantar cosecha con otras iglesias. Es decir, no debemos hacer esa labor de ir a otras iglesias a traer gente para nuestra iglesia. Esas dejémoslas ahí. Necesitamos sembrar nuevas personas. Necesitamos sembrar personas que no tienen a Cristo. No que si tienen a Cristo nos los llevamos a nuestra iglesia. Eso no. Dice que él no lo hizo, sino él no lo hizo, ¿verdad? Que tuvo un trabajo misionero, pues menos nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos sembrar la palabra en las personas sin Cristo y debemos hacerlo dependiendo del Espíritu Santo, o sea, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Le voy a pedir a la hermana Esmeralda, por favor, que me lea precisamente, Esperanza, que me lea 2 de Corintios 5 del 18 al 20, hermana, por favor. ¿Me escuchó, hermana Esperanza? Amén, ya está. Gracias, hermano. Del 18 me dijo. Sí, capítulo 5 del 18 al 20. Con gusto. Gracias, hermano. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Con Dios. Entonces, qué importante, fíjense, nosotros somos representantes del Señor aquí en la tierra. Y nosotros somos embajadores. Nosotros, ¿qué es lo que hace un embajador? Representar, ¿verdad? Por ejemplo, en un país, si aquí tenemos un embajador de El Salvador, tenemos un representante del gobierno de El Salvador en México. Y Jesucristo nos da a nosotros esa tarea de embajadores precisamente porque nosotros somos el representante del Rey Todopoderoso, del reino de los cielos aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos una encomienda, una misión que cumplir como embajadores de Cristo, que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que es llevar la palabra para reconciliar al mundo con Dios, reconciliar a las personas con Dios por medio del mensaje del evangelio, que es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, esto es muy, muy importante, porque esta es la tarea que nos está dando Dios. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de reconciliación. O sea, nosotros tenemos que llevar esta palabra para reconciliar al mundo con Dios, para que por medio de Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si lo que queremos es que las personas regresen a tener una relación con Dios, debemos llevar el mensaje de salvación, ¿verdad? Para que pongan la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, esa es una. Debemos hacerlo porque, primeramente, somos embajadores de Cristo. Segundo, porque nuestro Señor Jesucristo lo ordenó, simple y sencillamente. Él lo puso, es un mandato, es una ordenanza ir a ser discípulos, es un mandato. No es de, si quieres. No está diciendo, oye, si quieres, Juan Felipe, ve y haz discípulos. Nunca dice la palabra eso, dice ir y hacer discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, tengo todo el poder en el cielo y en la tierra y tienes que ir a hacer discípulos por lo mismo. El Señor, por medio del Espíritu Santo, nos pone el querer como el hacer, nos da ese poder para poder predicar, evangelizar y reconciliar a las personas con Dios. Pero lo hacemos porque ya en Cristo nos comprometimos a obedecer su palabra, a cumplir su voluntad, y su voluntad es que la palabra de Dios, que la salvación sea en todos y que nos dejemos usar para servirle en todo tiempo y más llevando la palabra de Dios, impactando con este mensaje del evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? ¿Alguien de ustedes sabe qué quiere decir evangelio? Pues compartir las buenas nuevas. Buenas Amén. nuevas. Buenas nuevas. Es lo que quiere decir, buenas nuevas. Entonces, compartir las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas. Sería, hermano, sería quizás la venida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Sí, claro, ese es digamos que ese es el centro, ¿verdad? Del mensaje. El centro del mensaje es, somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo vino a morir por ti, a perdonar tus pecados, ¿verdad? Por medio de su sacrificio. Lo que tú tenías que pagar, lo pagó Él. Si tú lo reconoces y reconoces su sacrificio y te arrepientes de toda tu vida, ¿verdad? Pasada, de todo tu pecado, entonces Él es fiel para perdonarte y quitarte toda maldad. Y entonces nos hace unas nuevas criaturas, nos convierte, nos sella con el Espíritu Santo y nos convierte en sus hijos, en hijos de Dios, de tal manera que nosotros, ¿verdad?
podemos ser transformados. Es predicar, ese es el centro del evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el centro del evangelio. Si nosotros no compartimos que Jesús resucitó, dice que vana es nuestra fe, así dice la palabra de Dios. O sea, pues sí vino, murió y pues si él quiso morir, ¿verdad? Mucha gente denosta el sacrificio de Jesús. Dice, pues yo no le pedí que viniera a morir por mí, él lo hizo. Pues sí lo hizo porque te ama, ¿verdad? Porque es tal su amor, es tan grande su amor, que te está dando la oportunidad de que te reconcilies con él. Claro, si tú no quieres reconocer eso, ¿verdad? Y reconocer que no solamente murió, sino resucitó. Entonces, y gracias a su resurrección nos da la entrada a la vida, ¿verdad? No solamente tomó nuestro lugar para perdonar nuestros pecados y para darnos la salvación, sino que también nos ha dado, por medio de su resurrección, la vida eterna. La otra razón es porque es algo natural que surge de un corazón redimido. Es decir, si tú ya acercaste a Jesucristo como Señor y Salvador, no vas a querer dejar de hablar lo que hace con tu vida. Miren, cuando yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador hace 17 años, y fue un día en el que yo, la verdad, yo estaba trabajando en una institución cristiana, no era cristiano, no tenía ni por aquí me pasaba que Dios me fuera a salvar ese día. Fui a trabajar, sí, para hacerse los resumen, fui a trabajar un poco quejándome porque era sábado y a mí me dijeron que era de lunes a viernes y que qué tenía que ver la religión con mi trabajo. En fin, esa era mi posición ese día, ¿sabe? Y yo dije, bueno, pues ya me voy a tranquilizar y voy a hacer mi trabajo, ¿verdad? Con disposición. Pues, y el Señor en ese día me llamó, en ese día, al finalizar la predicación, ¿verdad? Me levantó, hicieron una oración, caí de rodillas al Señor, me puse a llorar, ¿verdad? Me quebrantó el Señor en ese momento. Estuve llorando más o menos unos 45, 50 minutos aproximadamente. No me fijé el tiempo, pero más o menos es lo que considero que estuve así porque fue mucho tiempo. Y a partir de que salí yo de ese lugar, ¿sí? Convertido en Cristo, lo primero que hice fue hablarle a la mamá de mis hijos de Jesucristo. Fue lo primero, llegué y le conté la experiencia y lo que había pasado y lo que había sentido y que la palabra de Dios, y empecé a hablar así. Entonces esto es lo que está diciendo esta parte, porque es algo natural, es algo que pasa en tu vida que no puedes dejar de decirlo, porque no es algo normal lo que pasa, es algo sobrenatural. Y entonces lo tienes que decir, lo tienes que explicar, lo tienes que hablar, y a partir de ese momento hablaba todos los días de la palabra de Dios, de la Biblia, de tal manera que la mamá de mis hijos me dijo, ya déjame de hablar tanto de la palabra de Dios y de tanto de tu Dios y que de Jesucristo, ya, o sea, imagínense cómo todos los días le hablaba de tal manera que entonces es algo natural, es algo normal que surge de nuestro corazón. Le voy a pedir a la hermana Carmen Guzmán, que está de cabeza aquí, yo lo tengo aquí como de cabeza, hermana, que lea Juan 7:38, por favor. Ahí está. Cuando guste, hermana Carmen. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. El Amén. que cree en mí, de su interior, amén, correrán aguas
ríos de agua viva. Es decir, va a correr dentro de ti la inquietud de expresar esa salvación, ese amor que Dios te ha dado, ¿verdad? Desde tu interior sale, porque lo puso el Señor ahí. El Espíritu Santo te está moviendo a hablar y te está moviendo con esos ríos de agua viva donde tú quieres compartir esa agua, donde tú quieres compartir ese alimento de la palabra de Dios, donde tú quieres compartirles porque tú estás sintiendo esa transformación y tú quieres lo mejor para los tuyos. Por lo tanto, y para los que te conocen, entonces no vas a poder dejar de hablar. Hechos 4:20, le voy a pedir a la hermana Ángela que nos lea Hechos 4:20, hermana, por favor, bienvenida. Bienvenidos, hermanos de Colombia. Cuando guste, hermana Ángela. Hechos 4:20. Creo que no. Bueno, Claudia, ¿te puedo pedir, por favor, si puedes compartir Hechos 4:20? Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, eso lo pone el Señor. Y si usted no está hablando, y si no está predicando, y si no está dando su testimonio a alguien más, bueno, hay dos cosas. Y esto yo lo aprendí de mi pastor de mi iglesia. Hay dos cosas. Primero, tenemos que ver qué está pasando con nuestra relación con Dios, con nuestra intimidad con Dios. Porque hay algo que, digo, como no podemos dejar de hablar, entonces si no estamos hablando, si no estamos predicando, es que hay algo que no estás teniendo esa intimidad diaria con Dios por medio de la palabra y de la oración. No estás teniendo esa relación directa. Hay algo que está estorbando en esa relación, ¿verdad? Entonces hay que ponerse a cuentas porque a lo mejor hay algo ahí dentro de usted que usted no lo ha hecho claro, que no le está permitiendo compartir esa palabra. Eso es una. La otra es que hay personas, no creo que nadie de los que esté aquí, ¿verdad?, sea el caso, pero hay personas que siendo cristianos se avergüenzan de hablar de la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo le voy a hablar a mi jefe? ¿Qué me va a decir? No, me va a correr. No, mi mamá es súper católica, ¿no? ¿Cómo crees? Me va a dejar de hablar quién sabe cuántos años porque si le comparto. Entonces se avergüenzan. Es como avergonzarse, es como no reconocer que tienes que hablar, que lo tienes que hacer. Entonces hay que tener cuidado con ese testimonio, hay que tener cuidado con lo que Dios está haciendo, que verdaderamente saber que si estamos alineados en la voluntad de Dios, que estamos a cuentas por Dios, con Dios, para la obra del Señor, para que podamos hacer la obra. También una cosa que puede pasar como tercer punto es, no estoy hablando porque a lo mejor no tengo una vida de compromiso con Dios. Creo que soy cristiano o que recibí a Cristo porque un día me dijeron que pasara, que iban a hacer una oración por mí, que yo la hiciera, entregué a Cristo, me bauticé, pero voy todos los domingos, leo la Biblia todos los domingos, oro los domingos, salgo de la iglesia, tengo mi vida normal, regreso los domingos y hago una vida religiosa de domingo. Entonces, eso también puede estar pasando, que verdaderamente usted no sabe si recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, comprometiéndose a lo que Dios le está pidiendo en su palabra. Entonces, esa es una parte que también puede estar ahí fallando. Digo, esto yo se los pongo, son ejemplos de lo que puede estar pasando
¿verdad? Si no se está hablando de Cristo, si no se está predicando el evangelio. Por eso hay yo hablaba de una etapa que entró la iglesia en general, de que faltó el avivamiento, ¿verdad? Está faltando ese avivamiento. ¿Por qué? Porque nos estamos sentando, estamos siendo espectadores, no estamos siendo actores de la obra del Señor. Bueno, ¿cómo hacerlo? Cada vez que usted va a hacer, cada vez que usted va a llevar la palabra a alguien, le va a hablar del evangelio a alguien, usted lo primero que tiene que hacer es orar. Antes de salir, tiene que orar. Antes de salir, ir y hablar y predicar, tiene que usted estar seguro de que está diariamente teniendo una relación con Dios. La intimidad con Dios es muy importante, porque si no nos convertimos le damos más importancia a la obra del Señor que al Señor de la obra. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener claro que lo importante es el Señor, nuestra relación primeramente con Dios. Tenemos que estar en oración, tenemos que estar convencidos en el amor de Dios, convencidos que Dios nos está llamando, que está poniendo eso en nuestro corazón, nos va a poner en el pensamiento hasta quién le vamos a hablar, cómo le vamos a hablar, qué mensaje le vamos a dar. Entonces tenemos, por eso, antes tenemos que estar orando. ¿Sí? Dice, primero a través de la oración para obtener el propósito de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dirigidos por el Espíritu Santo. Y ahí ya para terminar, les voy a leer ahí. Esto lo vamos a retomar, el siguiente viernes vamos a retomar todo esto, pero nada más les voy a leer ahí lo que dice Hechos 1:8, que ya lo habíamos leído al principio, si se recuerdan. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando hayáis recibido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después está Hechos 10:9, que le voy a pedir al hermano Fabián, por favor, si nos puede leer Hechos 10:9. Hermano Fabián. Bueno, hermano Keren Vargas, por favor, si nos puede compartir Hechos 10:9. Hermano, buenas noches. Lo que pasa es que estoy usando el iPad de mi hija y soy en realidad Tony Vargas. Ok, hermano. Muchas gracias, hermano Tony Vargas. Por favor, si nos puede leer Hechos 10:9, hermano, por favor. Gracias, pastor, claro por estar aquí. Claro que sí, con mucho gusto. Y el pasaje estamos hablando de... ¿Cuál fue el pasaje? Hechos 10, ¿me dijo? Hechos 10:9. Sí, está bien. 10:9, ok. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Entonces Pedro subió a orar cerca de la hora sexta, ¿verdad? Estaba Pedro en ayuno porque después tiene una visión, ¿verdad? Ahí que nos cuenta que ve comida y que le dice Dios que coma, y él le dice, yo no puedo comer lo inmundo, y Dios le dice, parafraseando un poco, Dios le dice, ¿verdad? Que no le llame inmundo a lo que él ha limpiado. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le estaba mostrando que iba a tener que ir a hablar a personas que no tenían a Cristo en su corazón, que eran gentiles.
Entonces, le estaba mostrando por medio de esta revelación que él iba a hablar no a los judíos, a personas que no eran judías, y que les iba a predicar, pero estaba orando. Pedro estaba orando para saber qué era lo que Dios le iba a mostrar en este tiempo. Entonces, eso es muy importante. Ahí en el mismo capítulo, ¿verdad? Ahí ya llega Pedro, ¿verdad? Ya es cuando llegó Pedro ahí con Cornelio, ¿verdad? En esta parte de la historia, y vio que no solamente tenía que hablar con Cornelio, sino que había invitado a sus familias, a su familia, a sus amigos y a muchos conocidos que tenía, y que tenía que predicarles también a ellos. Ahí es donde, de alguna manera, Pedro entiende esa revelación o ese sueño o esa imagen de la comida que les iba a hablar a personas que no eran del pueblo de Israel. Y es cuando entiende y él dice, ya entendí que no debo decirle, ¿verdad?, inmundo a lo que Dios ha limpiado, y empieza a predicar. Y aquí en el 48, que es donde cierra esta parte de la historia, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En el 47, para tener el contexto, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno pedir el agua para que no sean bautizados? Esto que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. O sea, recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, recibieron el Evangelio, y pues, ¿cuál era el siguiente paso? Bautizarlos. Y en ese momento dice, pues, ¿qué impide? Y los bautizó, porque tenía la seguridad de que habían recibido a Jesucristo, de haber recibido el mensaje, el Evangelio, y por lo tanto, ¿verdad? Fíjense todo lo que hizo la oración desde que subió a la azotea. O sea, Dios empezó a escuchar la oración de Pedro, Dios ya había puesto el sentir en Cornelio de que fuera por Pedro. Dios estaba moviendo todo para la salvación de esas almas. Entonces, imagínense, Dios, cuando tú vas y le hablas a alguien y recibe a Cristo, Dios movió muchas circunstancias, muchas situaciones para eso, para que pudiera llegar la salvación. Y a veces le hablamos a una persona de Cristo, fíjense, le hablamos a una persona, a lo mejor en ese momento no recibe a Cristo, pero después nos habla para decirnos, oye, pues yo quiero que me sigas diciendo, quiero seguir aprendiendo la palabra, quiero que me sigas hablando. Llegamos a su casa con su familia y la familia recibe a Cristo. Ahí, como pasó, por ejemplo, con el carcelero, ¿verdad? Recordemos ahí Pablo y Silas, que estaban en la cárcel, y que pues le pregunta al carcelero, estando ya después del temblor y todo esto, ¿qué tenía que hacer para ser salvo? Y dice que en ese momento pues creyó, ¿verdad? Que es lo que nos muestra esa historia, que creyó el carcelero, lo llevó a su casa, le curó las heridas a Pablo y a Silas, les dio de cenar, y además, como Pablo les predicó a la familia y creyeron por el testimonio que lo que estaban viendo con el papá, que era el carcelero, dice que todos recibieron a Jesús y todos se bautizaron. Entonces, podemos impactar como con el mensaje de la salvación, con una persona que llegue a Cristo, después, por el testimonio y por la predicación de la palabra, va a llegar otra persona a Cristo o una familia completa. Por eso es muy importante que no dejemos de hablar, que no dejemos de decir las buenas nuevas. Y aquí lo voy a dejar, porque acabo de ver, ¿verdad?, que son las 10:32 de la ciudad de Guadalajara y de aquí de nuestro país, de México. Allá en El Salvador es una hora antes, son las 9:30. En Colombia es la misma hora que acá. Allá en California, con el pastor Tony Vargas, son, me parece, 2 horas antes. En California son 2 horas antes, entonces allá son las 8:38, por decirlo así, pero creo que ha sido un tiempo de bendición. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer para que cerremos. Voy a intentar poner
otra vez la alabanza para que la escuchen y primero la oración, después la alabanza y damos por despedido este curso. Entonces, no sé si hay algún comentario, algo que quieran comentar alguno de ustedes. Voy a comentar algo, hermano. Adelante, hermano. Bienvenidos a todos y gracias porque tengo el privilegio de estar aquí escuchando esto y haciendo concientización, ¿verdad?, del trabajo que tenemos, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, ¿verdad?, para que nos unamos realmente, si yo no conociera a Cristo, me gustaría que alguien llegara a mí y me llegara a dar la noticia, ¿verdad?, de las buenas nuevas de salvación, porque dice la palabra que fórzalos a entrar, dice, que los obliguemos a entrar, dice en una parte de la Biblia, ¿verdad? Entonces, sé que el trabajo es arduo y realmente, como usted ha tocado muchos puntos, porque, vean, yo veo que aquí hay bastantes jóvenes, entonces, a veces uno es como prejuicioso, ¿verdad? Ay, no, pero, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y pone un montón de excusas y todo. Pero yo una vez fui a una cuestión de evangelismo, a un seminario, y realmente las encuestas que leyeron allí, yo las sentí bastante impresionantes, porque dice que del 100% de las personas que uno conoce, que uno va y visita para hablarles de Cristo, el 80% está esperando una palabra así. Entonces, realmente, si pensamos que un 20% son los únicos que nos van a rechazar, pues vale la pena ir, ¿verdad? Porque sí, la mayoría de personas están esperando que alguien llegue y les hable del evangelio. Están necesitando una palabra de aliento porque están tristes, tienen desesperanza. O sea, como la persona esa que le dijo, usted no sabía, pero yo me quería suicidar, me quería matar. Entonces, así hay muchas personas que están teniendo problemas y una palabra que les llevemos realmente les alienta. Entonces, lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, es cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos a ir, digamos, una señorita o una dama, ¿verdad? No va a ir a predicar o hablarle a alguien con un short o con un pantalón bien apretado o con una minifalda, o sea, o muy pintarrajeada, ¿verdad? O muy emprendujada, con un montón de chunches puestos y volados, ¿verdad? Entonces, uno puede ir bien, como dice la Biblia, bien decorosamente, sin tanta ostentación, ¿verdad? Porque eso habla mucho del testimonio. Entonces, si no queremos que la persona se nos quede viendo a nuestra ropa, a nuestras prendas que andamos, entonces tenemos que ir de manera que no llamemos mucho la atención, ¿verdad? Sino que solamente, y cabal, ¿verdad? La oración es muy importante porque no debemos de preocuparnos qué es lo que vamos a decir, sino que, por supuesto que vamos a leer la Biblia y todas esas cosas, ¿verdad? Pero no preocuparnos realmente qué vamos a decir, porque el Espíritu Santo es el que va a poner las palabras en nuestra boca, ¿verdad? Le vamos a pedir a él sabiduría, pero sí, en la medida de lo posible, todas las personas que se nos acerquen a nosotros deberían de llevar un mensaje de salvación, ¿verdad? Cuando, digamos, si yo voy a comprar tortillas, si yo voy a comprar pan o no sé, alguna cosa, entonces esa persona que se acerque a mí debería de conocer el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Preguntarle, mire, usted ya conoce a Cristo. Entonces, sí, es bueno estos cursos, estos seminarios así, hermano, porque nos alientan y es bueno que los conozcamos para cuando vayamos a hablar de la palabra, ¿verdad? Eso pienso yo, y digo que si yo no conociera nada de la Biblia, me gustaría que alguien me hablara y me abriera los ojos, y yo se lo agradecería mucho porque, pues sí, porque es porque quiere mi bien, ¿verdad? Muchas gracias, hermano. No, gracias a todos ustedes. Hermana Gloria, ¿quiere comentar algo?
Sí, hermano, gracias. Sí, quería compartir que realmente me siento muy agradecida con Dios, hermano, y creo que no es casualidad que usted nos esté invitando porque como dice la palabra, que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios le puso a usted en su corazón que nos invitara, no es casualidad, sino que es Dios quien lo está haciendo porque nos está preparando para lo que va a venir, porque como mirábamos en Romanos, de que ya despertemos, ¿verdad? Yo estaba dormida antes de esta pandemia, yo estaba dormida espiritualmente, entonces como se los he dicho, entonces para mí de verdad que es muy agradecida con Dios porque yo creo que Él siempre cuando nos va a mandar a algo, Él nos capacita. Entonces creo que acá, cada uno de los hermanos que está, Dios está ahorita capacitándonos para lo que vamos a ir a hacer, ¿verdad? Porque si ya nos adoptó como sus hijos, ahora es para que vayamos, como usted decía, en toda esta parte que hemos estado viendo, donde ya tenemos que dar de lo que hemos recibido, porque no podemos quedarnos callados de lo que, como decía la palabra, de lo que hemos visto, ¿verdad? No podemos quedarnos callados, decir de lo que hemos visto y oído. Tenemos que ir, porque una persona enamorada habla de ese enamoramiento, ya sea si lo vemos terrenalmente del hombre o de la mujer, o si los padres de sus hijos, ¿verdad? Hablan de ello, de ese amor hacia los hijos. Entonces nosotros si estamos enamorados de ese Dios que nos ha quitado esa venda, ¿verdad? Tenemos que ir y hablar de ese Dios a cual nos debemos, ¿verdad? Así es que le doy gracias nuevamente, de verdad, hermano, porque creo que no es por gusto, de verdad que Dios pone el tiempo, ¿verdad? Como para poder estar acá, alinea todo, ¿verdad? Así es que de verdad que muchas gracias, hermano. Gracias. No, gracias a Dios que nos usa a Hola, yo todos. quiero contar algo. ¿Qué pasó, Clau? Pues sí, es un tema que yo estaba esperando mucho desde hace mucho porque está esa inquietud en mí desde hace mucho. En alguna ocasión fui con las personas de la iglesia donde yo asisto a compartir el evangelio, pero realmente, o sea, en ese momento te salen las palabras para compartirle a las personas, pero es muy bueno que estemos preparados porque hay personas que tienen otras doctrinas y nosotros tenemos que estar preparados para contestarles esas dudas y contestarles con la verdad. Entonces, el día de ayer, precisamente, el pastor en la iglesia habló de que faltan muchas personas para hacer este trabajo, ¿no? Que son muy pocos los obreros que hay en la actualidad y que necesitamos ser más. Entonces, yo me siento como comprometida con Dios, porque yo no quiero ser una persona de banca. Yo no quiero que cuando el Señor me llama a su presencia me diga, hija, ¿qué hiciste? O sea, te di todo, ¿no? También hay que buscar nosotros los medios y yo no me siento cómoda con ser un miembro de la iglesia de banca. Yo quiero llegar a la presencia de Dios y decirle que yo hice mi trabajo y que Dios esté orgulloso de mí y yo orgullosa de que me eligió y si nos eligió es para que nosotros trabajemos en su obra, no para que estemos sentados ahí esperando a que las cosas sucedan y que los demás hagan lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, pues yo espero que nos sigamos congregando aquí y me da mucho gusto que hayamos sido muchos los que estamos aquí y que muy pronto seamos más, ¿verdad? Y pues Dios les bendiga, me da mucho gusto conocerlos, les mando muchas bendiciones y hay que estar orando unos por otros también para que Dios ponga eso en nuestro corazón, esas ganas de salir y compartir el evangelio y prepararnos cada día más porque está difícil la situación en estos tiempos y tenemos que ponernos toda ese escudo y toda la vestimenta para salir y guerrear, ¿no? En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios y ganar esas almas para el Señor. Amén, gloria a Dios, claro que sí. Le voy a pedir al hermano Aarón Beltrán, por favor, que nos guíe en oración de despedida. Posteriormente pondré la alabanza y no se me vayan a salir luego, quiero tomar una foto a todos los asistentes del curso para que sea como una lista, pues una toma de lista. Entonces,
hermano Aarón Beltrán. Ah, no sirve su... Ok, perdón, hermano. Entonces, hermano Ángel Landeros, por favor, si nos puede dirigir en oración de despedida. Ok, hermano. Adelante. Vamos a orar. Padre nuestro que moras entre nosotros, te doy gracias porque nos permitiste estar en esta conferencia. Te pido que esto sea bendición para todos nosotros y que lo podamos poner a prueba. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Voy a poner la alabanza. No se me vayan a salir, por favor, porque quiero tomar una foto nada más así general y ya nos despedimos para podernos ir a descansar y muchas gracias por su asistencia. Espero que se escuche. ¿Se escucha? Pues ha sido una bendición estar con todos ustedes. Ha sido, la verdad, algo nuevo para mí, pero que espero que podamos seguir edificando. Para mí fue una nueva experiencia, una buena experiencia. Gracias a Dios por todos ustedes, gracias a Fátima, gracias a Lorena, gracias a mi esposa Marce, Héctor, Esperanza, Keren, Gloria, Elvia, Sandra, Silvia, la hermana Silvia, Joel, hermano, gracias por apoyarme en esta organización, Ángel Landeros, Elías, Nora. Yo sé que hay algunos que están completos en familia, ahí está Edith con su familia, por ejemplo. Entonces, nada más estoy mencionando los nombres que yo veo aquí, pero yo sé que hay 2 o 3 en cada transmisión, en cada cámara, por ahí, aunque no se vean. Pero ahí está, por ejemplo, Aarón Beltrán y su familia, está el hermano Brian, Giovanni, está Elisa Martínez, está Nayeli, en fin, Carmen. No quiero seguir ¿cómo se llama? Enumerando a todos porque a lo mejor me van a faltar porque yo sé que muchos están ahí. Somos cerca, alrededor, ya contando las familias, somos cerca de 40 personas aquí en esta transmisión. Y es una bendición, la verdad, que podamos aprender de la palabra y que entre todos podamos edificarnos. La próxima vez ya vamos a entrar en materia un poquito de los recursos que podemos usar, qué materiales podemos usar también, nuestros dones, nuestros talentos. Y ahí sí voy a pedir, ¿verdad? Mucho de su experiencia de cómo lo han hecho ustedes cuando comparten la palabra de Dios. Ahí les voy a pedir, ¿verdad? Hay algunos que tienen ministerio, por ejemplo, hay unos que tienen ministerio de payasos y comparten la palabra por medio de escenificaciones o de cuestiones así. Hay otros de danza, otros de música, otros por medio de la predicación, la enseñanza, otros por medio de ministerios de restauración, en fin, todos somos importantes y creo que sería muy padre que podamos escuchar todas estas experiencias que ustedes han tenido también. Esto es lo importante de este curso, que todos podamos ser parte de ello. Y pues que Dios les siga bendiciendo, que Dios les acompañe, Dios les guarde hoy y siempre y pues nos vemos el próximo viernes. Que Dios les bendiga. Gracias a las hermanas a las invitadas especiales y invitados especiales de Colombia y El Salvador. Gracias a Dios por estar aquí, por haber acudido al llamado. La verdad es muy, muy importante. Ya nos veremos en enero. Vienen nuestros hermanos colombianos para acá, para Guadalajara. Ya queremos verlos para hacer ese trabajo de evangelismo. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias a todos y que tengan muy buenas noches, feliz fin de semana y que disfruten el día del Señor. Muchas gracias, pastor. Bendiciones a todos, feliz descanso. Gracias. Feliz descanso a todos, bendiciones. Gracias, hermanos. Bendiciones, Dios los bendiga y guarde desde México. Igualmente, hermanos, desde México, desde la Ciudad de México. Hermosa mi ciudad. Buenas noches, bendiciones para todos.
Bendiciones. Bendiciones, hermana Sandra, bendiciones. Hermana Silvia, hermana Claudia, hermana Elvia, hermano y toda la familia de la fe que está aquí reunida. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermano Joel. Gracias a tu linda familia también. Bendiciones. Un abrazo a Jair. Un abrazo a tu esposo, hermano. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Bueno.